desde la UNA, estrategias, protocolo y su aplicación. Omotenondeta, profesora magíster Mercedes Morel, Ñaneñe Ejara, Coangajina, directora Vanessa Báez. Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por compartir con nosotros. Bienvenida a la directora Vanessa Báez, que nos va a hacer su disertación. Voy a comentar un poquitito de su currículum. Ella es directora de innovación social, es especialista en didáctica universitaria y en educación inclusiva, con formación de magíster en curso. Está realizando también su maestría. Lideró proyectos de investigaciones sobre inclusión de personas con discapacidad en la educación superior, experta en evaluación de accesibilidad en el medio físico, apasionada por generar entornos educativos más equitativos a través de la innovación social. Muchas gracias, directora Vanessa, por compartir con nosotros y te doy la palabra. Entonces, la dinámica sería que puedas exponer, hacer tu presentación y luego al concluir vamos a leer las preguntas que van surgiendo del auditorio. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la bienvenida. Quería confirmar si es que se ve perfecto la presentación. Se ve súper bien. Bueno, vamos a dar inicio también a esta nueva charla. Agradecida por todos los participantes que se quedaron y a aquellos que se van sumando también darles la bienvenida. Bueno, nos toca también este tema tan importante para la Universidad Nacional de Asunción. Y primero quería comentarles de dónde venimos. Somos de la Dirección de Innovación Social, dependiente de la Dirección General de Extensión Universitaria del Rectorado. Contamos con 3 áreas principales, el cual es el área de atención a personas con discapacidad, el área de gestión de empleo y el Observatorio Institucional de Equidad. Para que conozcan un poquito sobre de qué se trata la Dirección de Innovación Social, el cual depende de la DGEU, que es la Dirección General de Extensión Universitaria, tiene como objetivo principal proponer lineamientos que fomenten la generación de acciones sociales positivas, los espacios de reflexión, la inclusión y el bienestar de toda la comunidad educativa de la UNA. El proceso principal de la dirección es la gestión de la inclusión universitaria en la materia de la discapacidad. El área de atención a personas con discapacidad principalmente tiene como objetivo la de asistir y orientar a las personas con discapacidad interesados en estudiar en la UNA. Es para poder conocer un poquito sobre qué hacemos. Tenemos 3 aliados principales, el cual es el INTN, que llevamos a cabo el estudio y sobre la CTN 45, las normas de accesibilidad al medio físico. Estamos trabajando también en capacitaciones con la CENADIS, ya desde el 2019 para adelante, con charlas de sensibilización, ajustes razonables. Tenemos como aliado también, y a través de un convenio con Olimpiadas Especiales Paraguay, con actividades de sensibilización y apoyo de estudiantes de diferentes carreras a Olimpiadas Especiales y sus atletas. Para poder conocer un poquito más sobre lo que es la inclusión y las personas con discapacidad y entender también sobre las leyes vigentes a nivel internacional y nuestro país, tenemos que conocer algunas pequeñas definiciones que no tenemos que olvidar. En Paraguay, principalmente a través de la Ley de Accesibilidad al Medio Físico, que nos da la definición de lo que es accesibilidad, que son los requisitos que deben cumplir los entornos, los productos y servicios, así como las condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas con arreglo a los principios de accesibilidad universal, de diseños para todos en los espacios de uso público. Cuando hablamos de ajustes razonables, nos referimos a las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás. Cuando hablamos de diseño universal, hablamos ya de un diseño para todos, un diseño para todas las personas
Y no nos referimos solamente a las personas con discapacidad, ya que en un diseño universal está pensado ya a todas las personas con y sin discapacidad, personas adultas con diferentes tipos de deficiencias, usuarios de silla de ruedas, usuarios de muletas, familias, entre otros. Busca estimular el diseño de productos atractivos y comerciales que sean utilizables por cualquier tipo de persona y está orientado al diseño de soluciones ligadas a la construcción y a los objetos que respondan a las necesidades de una amplia gama de usuarios. Principalmente, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos da la definición de lo que es la discapacidad y nos dice que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Cuando hay una discapacidad, cuando existe una restricción en la participación. Vamos a ver en la imagen que hay una persona usuaria de silla de ruedas, es un estudiante que quiere entrar en un negocio. Pero esta persona se encuentra con diferentes barreras. La principal barrera, que son las escaleras, vemos alrededor que hay objetos que están desorganizados, hay carteles que indican una entrada, sin embargo, esta persona no puede entrar. No hay personas alrededor que le puedan ayudar. Entonces nos damos cuenta de que esta persona tiene un rostro triste. Entonces, esas barreras que están alrededor limitando justamente la participación plena y efectiva de este estudiante no le permite, por supuesto, tener esa igualdad de condiciones con las demás personas. Y vemos ahí a la discapacidad. Después de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hubo un cambio de paradigma, el cambio del modelo médico o rehabilitador al cambio al modelo social, que es la nueva mirada que impone la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El modelo social que se presenta como un nuevo paradigma de atención a la discapacidad desde la comprensión de las causas que lo originan, que no son religiosas ni científicas, sino en gran medida sociales. Y vemos dos imágenes. En la primera imagen vemos que lo que antes era el modelo médico que pensaba en cambiar a las personas con discapacidad o a todas las personas que eran diferentes, que tenían que estar en un formato como todas pelotitas y para estar dentro de la caja. Sin embargo, el cambio social al nuevo modelo social de la discapacidad y este cambio de paradigma nos muestra que por los objetos que vemos hay diferentes tipos de objetos, todos son diferentes y cada uno tiene sus cualidades y están insertas dentro de una caja, el cual representa a la sociedad. La mirada es diferente, la discapacidad ya no es un déficit y habrá que seguir derribando las barreras, crear más ajustes razonables, efectuar nuevos diseños universales y más apoyos para comprender que el concepto de la discapacidad evoluciona y que realmente la palabra inclusión cobre sentido. Desde esta nueva perspectiva, se pone énfasis en que las personas con discapacidad pueden contribuir a la sociedad en iguales circunstancias que las demás, pero siempre desde la valoración de la inclusión y el respeto a lo diverso, el lenguaje correcto e inclusivo. Bueno, lo más importante sobre el cambio de paradigma es que nos muestra de que la inclusión tiene que cobrar sentido a través de este nuevo modelo social de la discapacidad. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya a partir del 2006, ratificado en Paraguay en el 2008, nos muestra de los conceptos que tenemos que comprender, que la discapacidad en sí nos muestra una definición y que esa definición tiene una evolución. Entonces, esto puede ir cambiando, puede ir transformándose
y que por supuesto tenemos que poner énfasis en nuestro cambio de paradigma y el lenguaje correcto. Así que tenemos que entender que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos muestra cuál es la palabra correcta y actual al referirnos a las personas con discapacidad. El término correcto, el cual es la persona con discapacidad, siempre anteponiendo la palabra persona con discapacidad física, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad psicosocial, pero lo más importante cuando nos referimos a una persona con discapacidad, jamás olvidarnos de que debemos llamarle por su nombre. Preguntarle su nombre, conocerle, escucharle y por supuesto, al poder crear ese lazo, por supuesto, llamarle por su nombre. ¿Cuáles son los términos ya incorrectos en la actualidad? Antes de la convención se utilizaban muchos términos totalmente diversos y digamos que cada uno fue adoptando y la sociedad muchas veces fue adoptando los términos que creían correctos. Antes de la convención existían términos como personas con capacidades diferentes, personas con capacidades especiales, personas excepcionales, los lisiados, los parapléjicos, por ejemplo, o otros términos que creía la sociedad como descriptiva a las personas con discapacidad. Es por eso que ya después de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se llegó a un acuerdo, una definición y se utilizó, por supuesto, el término correcto persona con discapacidad, que es el término actual. Los demás términos que son incorrectos ya son considerados ofensivos. Eso es lo que tenemos que intentar cambiar siempre. Para poder entender un poco mejor también tenemos que saber cuáles son los tipos de discapacidad en general. Lo que son generales, que son 5 tipos: discapacidad física, discapacidad sensorial, que puede ser visual y auditiva, la discapacidad intelectual, la discapacidad psicosocial y la discapacidad múltiple, que puede ser una, 2 o más tipos de combinaciones de discapacidad a una persona. Eso nada más para poder conocer que existen 5 tipos principales. Las barreras, lastimosamente, existen todas las barreras que impiden que las personas con discapacidad puedan ser partícipes de la sociedad y debemos saber qué son las barreras principalmente. Las barreras para la educación inclusiva se refiere a los obstáculos que impiden que los estudiantes, independientemente de sus diferencias, tengan acceso a la educación de calidad y participen plenamente en el proceso educativo. Los tipos de barreras principales, y lastimosamente a nivel mundial, el mayor porcentaje de barreras que existen son las barreras actitudinales, que se refieren a los prejuicios, a los estereotipos, a la falta de aceptación hacia la diversidad, incluyendo la discapacidad, que pueden manifestarse en forma en que los estudiantes son tratados. Las expectativas de su desempeño y la creación de entornos hostiles. Las barreras físicas o arquitectónicas, que ocupan un segundo lugar en un porcentaje menor a la actitudinal, que influyen a la falta de accesibilidad y las instalaciones escolares, universitarias, como rampas, baños adaptados, ascensores, la falta de señalización adecuada, etc. Las barreras curriculares, que se refieren ya a la falta de flexibilidad en el currículum, la falta de adaptación de materiales didácticos, la ausencia de estrategias de enseñanza diversificadas que respondan a las diferentes necesidades de aprendizaje de los estudiantes, que son las 3 principales. Existen otro tipo de barreras también, que por citarles también algunas, que son las barreras metodológicas, las barreras de acceso, las barreras organizativas,
las barreras de formación docente, la falta de capacitaciones de los docentes en sí en la formación sobre educación inclusiva, las estrategias de inclusión, el manejo de la diversidad, la adaptación curricular, las barreras normativas, cuando las leyes y políticas que promuevan la educación inclusiva, o la falta de reglamentaciones o aplicaciones ya de esas leyes. La importancia, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es poder identificar las barreras y poder eliminar las barreras, para que todos los estudiantes tengan el acceso a una educación de calidad y puedan desarrollar su máximo potencial. Para comprender sobre las necesidades por tipo de discapacidad, por citar algunas, las personas con discapacidad visual pueden o no tener una ceguera total o una visión baja, en el cual pueden requerir de algunos implementos, algunos dispositivos que le permitan ya sea una lectura o puedan llegar a la información que se le está otorgando. Lo más importante también cuando somos docentes o cuando somos una universidad, no olvidarnos de que detrás de una persona con discapacidad existe una familia que llega a nosotros también con la persona con discapacidad. Una familia que acompaña, una familia que está pendiente y que necesitan también respuestas. La familia es una pieza clave en este proceso, es también un elemento insustituible para el fomento de la autonomía del hijo, y por supuesto también tenemos que tener una empatía a dar una respuesta a los familiares que llegan y preguntan por sus hijos, que quieren saber su avance, que si tienen algún conflicto o pasan por algún proceso también de quizás de discriminación, algún proceso por el cual está llevando el estudiante, se acercan a nosotros y necesitan esa respuesta, esa contención y esa empatía de todas las personas. Así que la colaboración con el profesor de aula es muy importante, de la dirección académica, de la coordinación también es muy importante, y poder tener esa comunicación directa en caso de que el estudiante lo requiera. Un alumno con discapacidad auditiva que puede tener una audición limitada, puede tener una sordera total o puede tener una hipoacusia. Cuando los estudiantes con hipoacusia, por ejemplo, pueden disponer de audífonos, de implantes que les permita tener como un resto de sonido y puedan comunicarse de diferentes formas. Sin embargo, cuando un estudiante con una sordera total puede depender de la escritura o puede depender netamente de la lengua de señas o de ambas. Un estudiante con discapacidad física, que puede ser de diferentes tipos. La discapacidad física es muy diversa. Puede ser usuarios de sillas de ruedas, usuarios de muletas, talla baja, que también está incluido en un tipo de discapacidad física. Pueden no tener control sobre los músculos gruesos o finos, brazos, a veces solo brazos o solo manos, que les cuesta la escritura. Entonces necesita adaptaciones o ajustes curriculares referentes a sus capacidades y, por supuesto, reforzando también los conocimientos y las capacidades de cada estudiante. Incluso pueden tener dependencia de algunos dispositivos para la escritura, el acceso al contenido digital, etc. Un alumno con discapacidad intelectual o cognitiva puede tener ya sea dificultades para recibir o procesar la información. Se le debe proveer información directa, información fácil de comprender, puede distraerse fácilmente, tener algunos problemas de memoria. Por eso es importante proveerles toda la información de forma pausada, darles tareas de forma pausada y esperar a su tiempo y a su ritmo para que también pueda desarrollarlo. Pueden también depender de herramientas de asistencia para la lectura y la comprensión. Otro de los puntos principales que nos da la Convención es el trato adecuado.
En Paraguay también tenemos un protocolo de trato adecuado a las personas con discapacidad, pero lo principal que tenemos que tener en cuenta es siempre escuchar a la persona con discapacidad, dirigirnos directamente a la persona, preguntar siempre antes de ayudar, utilizar un lenguaje respetuoso, respetar su autonomía y la confidencialidad. Por supuesto, todas las personas de la comunidad universitaria tienen un punto principal y son parte principal de la construcción de una educación inclusiva, desde la gestión directiva de los docentes y de la población estudiantil. Así que tanto la parte directiva también tiene que formarse, tiene que estar ya atento a todos los puntos que se refieren a la inclusión, desde las normativas, desde las reglamentaciones y también sobre los ajustes de los estudiantes, los docentes en sí, sobre las capacitaciones de los temas relacionados a discapacidad, a la inclusión, y la población estudiantil, que forma parte principal a la no discriminación de los estudiantes con discapacidad, de pueblos originarios y de otras comunidades también, donde se trabaja anualmente sobre la sensibilización de la población estudiantil y que puedan tener también una relación más amena con los demás estudiantes, que puedan darle apertura. Es muy importante que los estudiantes con discapacidad tengan esa posibilidad de participar de todas las actividades estudiantiles, deportivas, recreativas también, para poder crear ese lazo de comunidad con los demás estudiantes. En la Universidad Nacional de Asunción contamos con el protocolo de atención a las personas con discapacidad, cuyo objetivo principal es de definir las adecuaciones que un estudiante necesita para las clases y los exámenes, tanto por semestre como anuales. Define las funciones operativas de los distintos departamentos, áreas funcionales que participan en la evaluación, difusión e implementación de las adecuaciones para estudiantes con discapacidad de la UNA y que solicitan dicho servicio a la Dirección de Innovación Social, el área de atención a personas con discapacidad. Se aplica a todos los estudiantes con discapacidad que recurren a nosotros, que solicitan, o de también muchas veces la dirección académica que se da cuenta que tienen estudiantes con discapacidad que están necesitando algún tipo de adecuaciones. Entonces hacen su pedido, su solicitud a la Dirección de Innovación Social y se crea un equipo técnico para la entrevista y la evaluación del estudiante, como la emisión de un informe y de la propuesta de adecuaciones por semestre y por año, de acuerdo a las materias que va llevando y va avanzando. Cada entrevista que se realiza es de forma individual, ya que cada estudiante tiene necesidades diversas, tiene capacidades diversas, entonces no puede existir un tipo de adecuaciones igual a la otra, sino que es por tipo de discapacidad, pero también por persona y de acuerdo a la evaluación que se le realiza de forma individual a la persona. Cuando hablamos de adecuaciones curriculares en el ámbito universitario, la realización de adecuaciones por parte del personal docente universitario es una medida que favorece el derecho de las personas con discapacidad y o necesidades específicas al desarrollo de sus estudios universitarios en igualdad de oportunidades que los demás. Cuando hablamos de adecuaciones curriculares, debemos de saber que existen de acceso al currículum y en los diferentes componentes del currículum, que pueden ser de acceso físico, de acceso a la comunicación, significativas y no significativas, que se ven algunos ejemplos como no significativas, por ejemplo, de tiempos, de actividades, de metodología, de técnicas, instrumentos de evaluación, que tienen un carácter preventivo y compensador, por lo que cualquier alumno puede requerir de ellas. De significativas, que se realizan posteriormente a la evaluación y
psicopedagógica o del equipo técnico, como ya con todos los profesionales, que implican la adecuación de priorización, temporalización, eliminación o incorporación de contenidos, propósitos o criterios de evaluación complementarios al currículum vigente. Como por ejemplo, en casos ya de discapacidad intelectual, de discapacidad psicosocial, pero tenemos que tener en cuenta que la ley de educación inclusiva nos dice de que la ley de educación inclusiva no solamente es para personas con discapacidad, sino que tenemos que entender de que la educación nos dice, la ley nos dice de que es para todas las personas con necesidades específicas de apoyo educativo. Entonces, los estudiantes hacen su solicitud, se hace un pedido del informe, se hace una evaluación por el equipo técnico conformado, se solicita el certificado de discapacidad o algún informe médico que nos indique si es que existe algún diagnóstico, pero por lo general nosotros les recomendamos a los estudiantes que todavía no tienen su certificado de discapacidad que hagan su solicitud a la CENADIS, porque el certificado de discapacidad es también un derecho de las personas con discapacidad a poder acceder a los diferentes beneficios de las diferentes leyes. Por ejemplo, ahora hay beneficios en las tarjetas de pasaje, hay beneficios de becas, hay también otros beneficios laborales en el momento de terminar la carrera. Entonces, es muy importante para el estudiante contar con el certificado de discapacidad en caso de que, por supuesto, la CENADIS le acredite, ¿verdad? Se elabora el informe, se presenta la propuesta de adecuación y se pone en práctica los puntos y las recomendaciones de las adecuaciones dadas. Así que se realiza la entrevista inicial, se hace la evaluación, se emite el informe y, como les decía, sobre el certificado de discapacidad expedido por la CENADIS, que es un documento muy importante para poder acceder a los diferentes beneficios de las leyes a nivel nacional. El propósito de la documentación es que el equipo técnico cuente con la mayor cantidad de información para determinar qué tipo de adecuaciones son aceptadas o rechazadas, y la documentación apoya y enriquece la conversación con el estudiante, de evaluación del equipo técnico y variables relacionadas, pero no dirige por sí sola la conversación y los resultados. Posteriormente se realiza el informe y se entrega al equipo de inclusión de la facultad, la dirección académica y al mismo estudiante. El propósito de proporcionar las adecuaciones académicas en la universidad a estudiantes con discapacidad es asegurar que éste tenga igual de acceso, no sea discriminado por su discapacidad, que la forma en que un ambiente está diseñado a menudo determina la medida en que la persona siente el impacto de una discapacidad en una situación dada. Lo que se considera una adecuación curricular o ajustes razonables variará según cada caso y dependiendo de la forma en que la discapacidad afecta a varios aspectos de la experiencia universitaria de cada estudiante y las capacidades del estudiante. Muchos estudiantes con discapacidad, por ejemplo, eligen no acceder a las adecuaciones porque ya tienen un proceso bastante favorable, no requieren de una adecuación, sienten que no es necesario. Sin embargo, hay otros estudiantes con discapacidad que se niegan o, por ejemplo, piensan que no requieren una adecuación. Sin embargo, el docente sí se da cuenta de que no está accediendo a toda la información, de que requiere las adecuaciones correspondientes. Entonces, el docente también puede hacer ese pedido a la dirección académica o al comité de inclusividad de la facultad, y se hace el pedido a nosotros para poder hacer la conformación del equipo técnico y poder hacer la evaluación al estudiante. Crear un ambiente educativo inclusivo depende de todos, de la Dirección de Innovación Social, de los estudiantes, de los docentes,
del personal administrativo que recibe a los estudiantes, que les otorga la información, secretaría, preceptoría, todas las personas que tienen que estar capacitadas también. La responsabilidad de los funcionarios, el cual es conocer el protocolo de atención a personas con discapacidad que está en la página de la UNA misma y se les puede facilitar también sin ningún problema. Eliminar las barreras actitudinales, evitar los prejuicios, darnos cuenta de que las personas con discapacidad muchas veces son visibles y muchas veces no. Entonces, eliminar cualquier tipo de prejuicio que pueda existir. Conocer los ajustes razonables, conocer la accesibilidad física, comunicacional y digital, y dar una atención preferencial, ya sea en forma presencial, telefónica o virtual, a todas las personas con discapacidad que requieren una información o que están queriendo una información con respecto a lo que se refiere a la universidad. Y vamos a ver ahora algunos pequeños casos donde me gustaría de que una o dos personas puedan activar su micrófono y me puedan dar una respuesta de lo que harían en estos casos. Caso número 1, si llega un estudiante usuario de silla de ruedas a la secretaría y el acceso está bloqueado. ¿Qué harían en ese caso? ¿Cuáles son las barreras que ustedes ven? ¿Cuáles son los ajustes que pueden realizar y qué acciones van a tomar en ese caso? A ver si es que en forma voluntaria alguna persona activa su micrófono y me puede dar una respuesta. Vamos a hacerlo un poquito más dinámico. ¿Alguna persona voluntaria? ¿Qué haría en este caso? Vemos en la imagen a la persona usuaria de silla de ruedas, un estudiante que se acerca a la secretaría, sin embargo, el acceso está bloqueado. Estamos por la transmisión del Facebook, entonces ahí podrían escribir sus respuestas. También pueden escribir, solamente que no voy a poder leer, pero si me ayudan por lo menos con una respuesta. Sí, sí. Ahí te vamos a ayudar, profe. A las personas que están conectadas lo pueden hacer en el chat también, pueden escribir a ver qué ustedes harían en esta situación. A ver, profe, si es que me ayuda, si es que hay alguna respuesta, alguna persona voluntaria. Sí, estoy abriendo justamente. Un ratito, vamos a mirar. Supongamos que este estudiante quiere entrar a hacer su inscripción a los exámenes finales. Acá dice alguien, construcción de rampas accesibles, dice. Se ve por el cartel de que hay otra forma de ingresar. De algunas respuestas estoy leyendo. Ok, ok. Bueno, una de las opciones es eliminar la barrera, que es la escalera, ¿verdad? Pero en este caso, algo inmediato de lo que podemos hacer, ya que este estudiante no puede esperar a que se construya una rampa para poder entrar, sino que necesita una respuesta inmediata también, ¿verdad? Por supuesto necesita la rampa, pero digamos que algo inmediato para después tomar las demás acciones que se pueden realizar. Entonces acá lo primero que tendríamos que analizar son las barreras, ¿verdad, profe Vanessa? Sí, analizamos las barreras y analizamos también las necesidades que tiene
el estudiante, ¿verdad? Bueno, avanzamos. Identificando las barreras, vemos que hay una barrera física, las escaleras, la ausencia de rampa, la barrera de acceso que está bloqueada, la barrera actitudinal, ya que no se considera la autonomía y el derecho al acceso, la barrera organizacional sobre los trámites en un lugar no accesible. ¿Cuáles son los ajustes razonables que podemos realizar? Por supuesto, solicitar la instalación de la rampa accesible, un elevador, asegurar un acceso libre de obstáculos, ofrecer atención en un espacio accesible, en planta baja si es necesario, brindar apoyo humano solo si la persona lo solicita. Las acciones que podemos tener también es evaluar y eliminar las barreras de acceso, implementar los ajustes razonables de forma oportuna, capacitar al personal en inclusión y atención adecuada, ya que las dos personas que están en la imagen, por ejemplo, pueden acercarse al estudiante y preguntarle si es que necesita algo, si necesita algún formulario, alguna inscripción. Entonces, facilitarle ese proceso ya de forma inmediata para poder hacer la documentación necesaria y poder facilitarle en ese momento lo que está necesitando. Implementar los ajustes razonables de manera oportuna, capacitar al personal, promover una cultura institucional de respeto, igualdad y accesibilidad. Así que el acceso a la educación es un derecho de todas las personas y todas las personas están, por supuesto, con el derecho de poder acceder a todos los servicios que nosotros ofrecemos como universidad. Así que todos los procesos, solicitar por nota de que se hagan las construcciones de la rampa, en lo posible de que esto esté al 100% para todas las personas y que todas las personas puedan hacer su proceso sin ningún inconveniente. El siguiente caso, tenemos a una persona con discapacidad auditiva que solicita información. Así que, ¿qué podemos hacer en este caso? Llega un estudiante con discapacidad auditiva. Se maneja con lengua de señas. ¿Y qué podemos hacer para poder comunicarnos y poder saber qué está necesitando? A ver, una persona voluntaria que se anime a dar una respuesta. Vamos a esperar un Tenemos a ratito. este Sí, estudiante, perdón, sí. están escribiendo ahí en Ok, el ok, Facebook. ok. Sí, Genial. un ratito. Y me están pasando también. Pusieron también, profe Vanessa, en la respuesta Sí, anterior, empatizar también con la persona, ¿verdad? así es. Como primera estrategia sería. Acción. Sí. Como una primera acción, exactamente. Vamos a esperar, bueno, están escribiendo ahora. Bueno, me van pasando. Acá escribieron, vale la redundancia de escribir, a través de la escritura se puede dar el primer contacto, dice. Pues dice, primero buscaría establecer una comunicación accesible, si no manejo lengua de señas, utilizaría el celular o la escritura para preguntarle qué necesita. Y si fuera posible, solicitaría un intérprete. Exacto, así mismo. Así que, primero que todo, tenemos que tener una atención visual directa a la persona, mirarla a la persona, asegurarse de que esta persona pueda comunicarse, ver algo para escribir, entonces ver si la persona tiene la posibilidad de hacer su consulta y de escribirle para poder darle la respuesta, facilitarle toda la información que está requiriendo, en lo posible tener ya materiales impresos de las informaciones más solicitadas,
solicitar un intérprete de lengua de señas. En este caso, por ejemplo, muchas veces las personas o estudiantes con discapacidad auditiva ya van con algún familiar que, digamos, maneja la lengua de señas y va como un intérprete para que la persona haga sus consultas. Pero otras veces, y lo que más se utiliza muchas de las personas con discapacidad auditiva es a través de una videollamada, hacen una videollamada con algún familiar, algún amigo que maneja la lengua de señas, entonces se comunican, digamos, a través de la videollamada para poder hacer sus consultas. Se utiliza mucho en los hospitales también. Apoyo dice, comunícate con claridad, usa frases cortas, muchas personas, digamos, que leen los labios también para poder interpretar ciertas palabras. No es necesario gritar, sino que hablar con un tono habitual y pronunciando bien. Apoyo a la comprensión, digamos, usar gestos naturales, expresiones faciales, porque leen la expresión, el lápiz y el papel para poder escribir o utilizar los chats del teléfono también, que es muy útil. Confirmar que la información se entendió, verificar de manera amable si la información fue comprendida y aclarar las dudas. Así que lo más importante también es tener ya algunos materiales impresos, facilitarle, o quizás hay ciertas páginas web donde tenemos mucha información en las páginas principales de las facultades y las carreras que pueden ayudarnos también a mostrarle y darle la información completa de lo que solicita. Muchas gracias a los que participaron y dieron sus respuestas. Entre las políticas y estrategias de inclusión, la UNA promueve una universidad inclusiva, equitativa y accesible. Entonces, a través del protocolo de atención a personas con discapacidad, del marco normativo a nivel nacional y a nivel internacional, que también nos apoya en todos estos procesos, a través de la Ley de Educación Inclusiva, para lograr tanto la accesibilidad de las personas, la igualdad, la equidad, el respeto y la aceptación a la diversidad, por supuesto. En Paraguay, desde la Constitución Nacional, ya varios puntos nos habla de que todas las personas tenemos derecho, desde derecho a la vida, derecho a la educación, a cualquier persona, a cualquier paraguayo. Tenemos la educación inclusiva en específico, que nos habla de todas las personas con necesidades específicas de apoyo educativo que pueden acceder al beneficio de esta ley, desde las escuelas, los colegios y las universidades, en igualdad de oportunidades. Tenemos como Paraguay también uno de los, digamos, países que cuenta con mayor leyes. En Paraguay también tenemos la Ley de Accesibilidad al Medio Físico, con la CTN 45, que son 23 normas que están acogidas por esta ley, donde todos los espacios de uso público, incluyendo la universidad y todos los espacios en general, tienen que ser espacios accesibles para el cumplimiento de la ley. No solamente baños y rampas, sino que todos los espacios en sí. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada también en Paraguay en el 2008, los estatutos y reglamentos de la universidad también, con el protocolo que nos ayuda, por supuesto, a que todos los procesos se puedan bajar a cada unidad académica. Así que tanto el rectorado como la Dirección de Innovación Social, a través del área de atención a personas con discapacidad, realizan estos procesos y capacitaciones constantes con los aliados principales para que todas los estudiantes, los docentes de las unidades académicas puedan formarse, puedan recibir, por supuesto, las capacitaciones pertinentes y podamos construir juntos la permanencia adecuada de todas las personas en la universidad y garantizar el éxito académico. Las estrategias de inclusión, tanto de la accesibilidad física, comunicacional y digital de todos los espacios universitarios, los currículos flexibles, ajustes razonables en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación y sensibilización de la comunidad educativa, el acompañamiento y tutorías académicas, la promoción de la investigación y la extensión universitaria.
El protocolo de atención a personas con discapacidad, que pasa por todas las etapas que estuvimos viendo, establece el proceso claro, respetuoso y confidencial para garantizar una atención integral de la acogida, la valoración, el plan de apoyos, la implementación y darle un seguimiento a todos los estudiantes. Los derechos de los estudiantes con discapacidad en la UNA, que son los principales: ser tratados con dignidad y respeto, acceder y permanecer en la educación superior en igualdad de condiciones, recibir información accesible y comprensible, contar con ajustes razonables y apoyos necesarios, participar en todas las actividades académicas, culturales y deportivas. Y de las responsabilidades de todos los docentes: aplicar las metodologías inclusivas y realizar los ajustes razonables; de los directivos, el de garantizar la accesibilidad, el cumplimiento de las leyes, la eliminación de las barreras y brindar apoyos; y de los estudiantes en general, la de promover el respeto, la empatía y la colaboración. Para construir juntos una cultura inclusiva, utilizando el lenguaje respetuoso, no discriminativo, evitando estereotipos y prejuicios, valorando la diversidad como riqueza y promover la participación activa de todas las personas, siendo aliados en este proceso de inclusión. Así que la inclusión no es solo cumplir una ley, sino que es construir juntos las oportunidades, la accesibilidad y la dignidad para todas las personas. Les traje esto como para poder ver en este proceso de leyes, de aplicaciones de las leyes que tenemos también como universidad, con estos casos reales. Esta estudiante universitaria con discapacidad física no puede acceder al aula del segundo piso porque no hay ascensor y hay escaleras. ¿Qué podemos hacer en este caso como docentes? Tenemos que dar una clase, pero tenemos una estudiante universitaria usuaria de silla de ruedas que no puede subir al segundo piso. Y nuestra clase es en el segundo piso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Me gustaría también que puedan dar su respuesta. Por lo menos una respuesta, si es de forma voluntaria, a través del chat, a ver si la profe me ayuda también a revisar. Entonces, ¿qué ustedes pueden hacer en este caso como docentes? Este caso nos dice que no hay ascensor. Entonces entendemos de que solamente hay escalera, no hay rampa. A ver las personas que puedan comentar qué harían en este caso. Al parecer hay un examen que se tiene que dar. A ver, profe, si es que me ayudas, por favor. Sí, estoy revisando las respuestas un ratito, ya enseguida. Acá una persona comentó, no sé si es sobre lo que consultaste directamente, pero dijo, el problema no está en la condición del estudiante, sino en la Sí, barrera física que impide su participación. ok. En este caso, por ejemplo, tenemos a esta estudiante que tiene que acceder a la clase, tiene que, por supuesto, ser parte de la clase, ya sea en un examen. Sin embargo, se designó en el segundo piso y no hay forma de acceder al segundo piso con la silla de ruedas. Entonces, ¿qué hacemos?
Identificamos la barrera, el problema en sí, que es la barrera arquitectónica, que limita el acceso de la permanencia y participación de la persona, la vulneración de su derecho a la educación inclusiva. ¿Cuál es la solución que podemos plantear? Primero que todo, solicitar a la institución que debe garantizar los ajustes razonables, tener en cuenta que la clase es para todas las personas, que tenemos una estudiante usuaria de silla de ruedas, que la estudiante tiene que ser parte de la clase, entonces podamos solicitar al menos una clase en la planta baja y solicitar a la institución, por supuesto, de que todos los derechos de la persona sean otorgados. Solicitar la adecuación de la infraestructura, de que se construya rampas, solicitar ascensor y dar acompañamiento académico y los recursos de apoyo necesarios e inmediatos para la estudiante. En este caso, garantizar de que la estudiante pueda, por supuesto, permanecer durante todas las clases sin ninguna dificultad, mientras tanto en un aula en la planta baja y brindándole Perdón, todos los recursos justamente, necesarios. sí, justamente eso estaban respondiendo, ¿verdad? Que la Genial. alternativa sería en la planta baja, justamente cambiar el aula, ¿verdad? La planta baja. Lo más importante también que por lo general cuando hacemos nosotros nuestras evaluaciones de la accesibilidad, del diseño universal y de la implementación de las adecuaciones cuando vamos a las unidades académicas, siempre les recomendamos de que tengan también como un protocolo de acción inmediata ante estos casos, ¿verdad? Ya que no todos los edificios son accesibles y garantizar siempre de que los nuevos edificios que se construyan dentro del campus o dentro de todas las filiales de la UNA sean ya pensando en la accesibilidad y cumpliendo con la ley de accesibilidad al medio físico, ¿verdad? Que tenemos en Paraguay, que es una ley. En este segundo caso, vemos a una persona con discapacidad, usuaria de silla de ruedas, que no puede ingresar a la institución pública porque solo hay escaleras en la entrada. En este caso, no puede entrar a la institución. No es solamente al aula, sino que a la institución no puede ingresar, ¿verdad? Vemos que las escaleras son angostas, vemos que no hay, por ejemplo, senderos podotáctiles para las personas con discapacidad visual, no se visualiza tampoco carteles, señaléticas accesibles, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer en este caso? Por ejemplo, identificar las barreras en sí del acceso a todas las personas. No existe acceso accesible, el incumplimiento de las normas de accesibilidad, de la ley de accesibilidad, la discriminación por el entorno físico inaccesible en este caso, ¿verdad? La aplicación y la solución, que sería la construcción de adecuaciones de acceso, rampas, pasamanos, etcétera, cumplimiento de las normas de accesibilidad, las leyes de accesibilidad, la CTN 45, donde todas las normas pueden descargar de forma gratuita desde la página del INTN, donde se facilita todas las normas de forma gratuita a todas las personas, que son las únicas normas gratuitas que tiene el INTN para todos los usuarios y todas las personas. El entorno seguro, cómodo y autónomo para todas las personas. Garantizar el diseño universal, garantizar de que todas las personas puedan ser beneficiadas, no solamente usuarios de silla de ruedas, sino todas las personas con discapacidad y sin discapacidad que puedan acceder en la institución a través ya sea de la rampa, utilizando también los senderos podotáctiles, tener señaléticas accesibles y todo el entorno en lo posible, ¿verdad? Siguiente caso, vemos a una persona sorda. En este caso también quiero decirles, ¿verdad?, de que en Paraguay y en muchos lugares de Latinoamérica también, las personas con discapacidad auditiva, que son
las que tienen un resto auditivo, las personas sordas, etcétera, que tienen una sordera total. En la comunidad en sí de centros de sordos y demás, es adecuado también decir persona sorda. Entonces, por eso es que en este caso nos dice persona sorda acude a una oficina pública y no puede comunicarse porque el personal no conoce la lengua de señas paraguaya. Así que esta persona tiene que ver la forma de comunicarse con la persona, ¿verdad? A través ya de formato escrito, identificando la barrera, ¿verdad? Que es la barrera de la comunicación. No hay intérpretes en la institución pública y se vulnera el derecho a la información, a la comunicación y participación efectiva de la persona con discapacidad al acceso a la información. Así que, primero que todo, es importante brindar o contar con un intérprete de lengua de señas paraguaya en las instituciones públicas. En lo posible, ¿verdad? Capacitar al personal en la atención, ya sea ver si es que se comunica por escrito, intentar comunicarse de esa forma, por el chat, o como vimos hace rato también a través de una videollamada con algún familiar o algún amigo que pueda ser el intérprete en ese momento con la persona. Garantizar el acceso a la información y servicios en igualdad de condiciones. En estos casos, por ejemplo, es muy importante poder contar con la información para poder brindarle a la persona, no solamente escribiéndole, sino que también dándole esa información para que pueda acceder a todo y poder asegurarse de que toda la información fue recibida por esta persona que fue a consultar. Así que como mensaje final, las leyes existen para garantizar los derechos. Nuestro compromiso es eliminar las barreras, promover la inclusión y construir una sociedad accesible para todas las personas. Así que muchas gracias y abrimos un espacio para preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, directora Vanessa Báez, la directora de Innovación Social de la UNA. Tenemos varias preguntas, Vanessa, pero vamos a tratar de comprimir, ¿verdad? Por nuestro tiempo también. Excelente tu ponencia, creo que estuvo súper clara también con los ejemplos que tuvimos. Hubo muchísimas más respuestas después, ¿verdad? Pero ya no, no te quería cortar, por eso ya no leí todas, ¿verdad? Entonces, voy con la primera pregunta, que viene de los estudiantes, ¿verdad? ¿Qué papel tenemos los estudiantes en la construcción de una universidad más inclusiva y accesible? Bueno, tenemos que tener en cuenta que toda la comunidad universitaria tiene un compromiso muy importante, pero el mayor porcentaje lo tienen los estudiantes, ¿verdad? Así que el fomentar la empatía, el garantizar la no discriminación, la aceptación de la diversidad, es muy importante para crear un entorno ameno para todas las personas, ¿verdad? No solamente las personas con discapacidad, sino que tenemos que entender de que hay muchos estudiantes de diversidad de cultura, de diversidad de origen, de pueblos originarios, por ejemplo, que lastimosamente pasan por un proceso de discriminación por sus propios estudiantes o los propios compañeros, por algunos docentes, incluso por el personal que no está capacitado. Entonces, el papel y el rol que tienen todas las personas es muy importante, el identificar esas barreras actitudinales y poder eliminarlo, poder continuar y no dejar digamos, de actuar ante la eliminación de esas barreras actitudinales, no dejar de sensibilizar sobre las leyes, sobre la no discriminación, sobre la aceptación de la diversidad es muy importante. Así que no cansarnos entre todas las personas que tenemos un rol importante en la inclusión, los activistas con discapacidad, quienes estamos también en una comunidad quizás un poco limitada en nuestro país, en Paraguay, no cansarnos en dar todas esas capacitaciones también a toda la comunidad que construye la sociedad y que construye una universidad inclusiva para todas las personas. Súper.
Una pregunta me pareció muy interesante que dice, ¿cómo podemos saber si un estudiante está realmente incluido en la universidad y no solamente integrado físicamente al aula? Ahí está un poco la diferencia, ¿verdad? Que habías mencionado y es una de las preguntas que hicieron también. Yo creo que va a ser mucho más fácil darnos cuenta de que una persona se siente incluida realmente en un espacio en la universidad, por ejemplo, ¿verdad? Porque vamos a ver a una persona que está contenta, que socializa con los demás compañeros, que aprende, que se forma, que está de forma satisfactoria durante todo el proceso, en las aulas, que consulta, que va aprendiendo, que se siente conforme con los docentes, con el personal administrativo. Entonces, va a ser una persona donde no vamos a darnos cuenta de que tiene una discapacidad. Esa es la forma en que nos vamos a ir dando cuenta de que la persona está realmente incluida, ¿verdad? No va a existir esa forma de ver las personas con discapacidad y sin discapacidad, no va a existir esa diferencia. Muchas gracias. La última preguntita, ¿verdad? Ya te dejamos también, pero comprometiéndote también para otros eventos que vamos a seguir seguramente organizando desde la facultad. Sabemos que siempre estás predispuesta. Es cómo se aplica a los eventos deportivos organizados por la facultad la inclusión. Que me parece también algo interesante, ¿verdad? Que a veces no visibilizamos, pero que es un área muy interesante también. Bueno, tenemos que garantizar también de que, por ejemplo, en los espacios deportivos, pensar también de que tiene que existir un espacio para las personas con discapacidad, ¿verdad? Tanto un espacio físico como garantizar de que las personas puedan ser partícipes, ya sea con algún deporte, o incluir también a las organizaciones deportivas para personas con discapacidad en ciertas modalidades, que sería fantástico. Por ejemplo, nunca vi entre los juegos universitarios deportes para personas con discapacidad, que sería, digamos, algo súper importante para las personas con discapacidad, y me hubiese gustado en mi vida de estudiante, por ejemplo, ver una modalidad deportiva para personas con discapacidad en los juegos universitarios, que sería fantástico. Entonces, quizás también es importante tener esos aliados deportivos para personas con discapacidad y ser parte de estos procesos, ¿verdad? Muchas gracias, Bien. Mercedes. No, gracias a ti, gracias Vanessa por tu excelente exposición. Pasamos entonces ya despidiéndole con un aplauso a Vanessa, directora de Innovación Social de la UNA. Vamos a pasar a un pequeño corte ya antes, le voy a anunciar, ¿verdad? Para que podamos ajustar la presentación del doctor Cuellar con su moderador David, el profesor David Samaniego, perdón. Del prejuicio a la evidencia, repensando el consumo de sustancias y la inclusión. Entonces cortamos 5 minutos, nos vamos descansito, mientras nosotros ajustamos acá la presentación con el profesor. Muchísimas gracias.